Listo, muchachos, buenos días. Hoy vamos a hacer la socialización de todo ese reguero de exposiciones que tuvimos la semana pasada y un pedacito de esta. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con Windows. Entonces, ¿quién me dice cuál fue la fecha de creación de Windows? ¿O de dónde viene Windows? No todos, ya uno, porfa. Pero en sí fue la empresa como tal, profesor, la empresa o el programa. El principio, correcto. El principio es del software, del programa. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Renzo nos dice que lo creó Bill Gates, sí, pero estamos hablando del origen del programa. 1987, sí, pero ¿de dónde parte? O sea, ¿cuál es la idea principal de Windows? ¿De dónde nace realmente? Iván dice que por un programa que compraron ellos. ¿Cómo se llama ese programa? Muy bien, DOS, muy bien. Entonces, el inicio de Windows viene de DOS. Ese es el primer programa básico, digamos así, que se genera bajo una línea de comandos. Ojo que es DOS, no es DOS, es DOS. ¿Listo? Y entonces, pues, estos señores, o digamos que el señor Bill Gates, toma la idea y desde ahí empiezan a construir, pues, todo ese montón de sistemas operativos que empiezan a salir, aunque todos son basados en el DOS. Por eso es que aún nosotros, teniendo nuestro Windows, así sea el Windows 10, tenemos una ventanita que podemos ingresar en CMD, que es una ventanita de línea de comandos y que en últimas es el DOS para interactuar de diferentes maneras con el software de bajo nivel de la máquina. Entonces por eso es que nosotros tenemos esa ventanita. Y aquí empiezan a salir las cositas importantes que debemos tener en cuenta y que debemos trabajar de ahora en adelante y que las deben tener muy presentes. Si yo quisiera acceder a esa ventanita dentro de mi computador, entonces yo le doy Windows R para que me aparezca la pantallita de ejecutar. Voy a compartir la pantalla un momento. ¿Listo? ¿Todos ven la pantalla, muchachos? Listo. Entonces, con la combinación de teclas Windows más R, la tecla Windows es la tecla que tiene las ventanitas de Windows, por eso se denomina tecla Windows. Oprimen esa tecla, después la tecla R y les aparece la ventana de ejecutar, así como le están viendo en la pantallita. Y ustedes ahí digitan CMD, que es la misma la línea de comandos. Y le dan Enter. Y les aparece esta ventana. Esta ventana es en principio nuestro DOS para yo comunicarme directamente con la máquina. ¿Listo? Esa es la ventanita que aparece. Claro para todos este pedacito. Repito el procedimiento. Windows R, me aparece esta ventana. Escribo CMD, le doy Enter y entro a la línea de comandos. ¿Listo? Esto funciona para cualquier tipo de Windows con el Windows R.
Si usted no encuentra la tecla Windows y le parece difícil, y etcétera, 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 entonces a partir de Windows 7 en adelante, en la parte inferior izquierda, aquí donde estoy señalando, le dan clic en el inicio y al darle clic ahí, sí debería aparecer, ¿no? Desplegarse el menú. Ya, no han tenido como problemas el equipito. Listo. Y al desplegarse ahí, ustedes pueden digitar y también les va a aparecer. ¿Listo? Y en algunas veces van a necesitar ejecutarla como administrador o abrirla normal. ¿Listo? Esa es la otra forma de ingresar, pero pues no, lo que ¿Cómo, siempre cómo? funciona Windows más R es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se perdió? Yo, profe, que no, que veo la pantalla como pixelada, no sé por qué, y no vi la otra forma. Listo. Otra forma. Cogiste el primer pedazo del Windows R, ¿cierto? Sí. Iván, listo, perfecto. Entonces, espere, yo redacto acá y ya hacemos el otro pedazo otra vez. Calma, calma. Primero estamos en Windows, después dejamos Windows, entramos a Mac y después de Mac entramos a Linux. ¿Listo? Pero con calma, para no confundirnos. Igual la diferencia no es mucha. ¿Listo? Entonces, vamos a repetir entonces el pasito cuando no funciona el Windows R, que normalmente, o casi, por no decir que siempre, funciona el Windows R, y es mejor aprenderse ese porque ese funciona para cualquier sistema operativo. Entonces, les decía que también podemos dar clic en el icono de inicio y digitar el CMD. Entonces, aquí le doy clic y ahí sin darle nada más empiezo a digitar. Eso para Windows 10. En Windows 7 nos aparece abajo una barrita pequeñita parecida a esta que dice acá dirección, parecida a esta, y ahí yo puedo digitar el CMD y también me va a aparecer. ¿Qué sucede? Algunas veces vamos a tener que ejecutar esta ventana de comandos como administrador. Para ejecutarla como administrador se puede hacer lo mismo CMD y darle aquí en ejecutar como administrador. ¿Listo? Esa es la única diferencia. Pero normalmente no nos pide esa ejecución como administrador. ¿Listo, Iván? Listo, profe, listo. Vale. Bueno, listo. Entonces, seguimos hablando entonces que Windows viene de de nuestro, del DOS, ¿listo? De ahí viene el- la idea como tal, viene a partir del DOS, la ventanita es de DOS, ojo, DOS, no DOS, sino DOS. Listo. Y pues después de esa ventanita, entonces empiezan a crear diferentes sistemas operativos. Entonces empezamos a ver el Windows 1.1, el Windows 3.0, el Windows NT, el Windows, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con estos sistemas operativos en principio? En principio, estos sistemas operativos eran casi que iguales. La única diferencia que se encontraba en ellos en un inicio era la interfaz gráfica. Entonces, inicialmente, los sistemas operativos sufrían cambios notorios de interfaz gráfica.
Entonces que la ventana superpuesta, que ya las ventanas ya no son rectas porque eso se ve feo, que ahora son biseladas, biseladas que son curvitas en las esquinas, que se ven metalizadas, que se ven como en 3D, que tenemos mayor cantidad de colores, que podemos sobreponer las ventanas, porque pues al inicio no se podían sobreponer ventanas, tocaba simplemente una, lo mismo que los celulares antiguamente. Simplemente teníamos que perdón, solo podríamos abrir una aplicación al tiempo o una ventana al tiempo. Ahora, pues hasta en los celulares podemos abrir varias aplicaciones al tiempo, dos, tres, cuatro aplicaciones, o quedan las aplicaciones ejecutándose por debajo sin necesidad de estarlas ejecutando y estamos en otra aplicación en ese momento. Todo eso es lo que ha ido cambiando conforme a los sistemas operativos antiguamente. Actualmente, ¿qué es lo que va cambiando? Porque pues ya la interfaz gráfica, digamos que ha llegado a un punto en que puede mejorar, pero no puede mejorar mucho como mejoraba antiguamente. Entonces, ahora que ha cambiado, pues tratan de mejorar la velocidad y el desempeño del sistema operativo. Entonces, permítanme redacto un poquito acá para los que no tienen audio lo puedan leer. Listo. Y entonces esto empieza a visualizarse a partir de Windows XP. Bueno, más o menos Windows 95, 98 en adelante. El cambio más avanzado o el cambio más grande que se puede encontrar es entre Windows 98 y Windows XP. Bueno, Windows 2000 mejor. ¿Por qué? ¿Por qué cambia radicalmente 98 al 2000? El Windows 98, ajá, sí, el milenio, tienes razón Juan, por eso corregí ahí y coloqué 2000. El Windows 98, la interfaz gráfica aún era básica y las opciones de trabajo también eran básicas. Pero al pasar al Windows 2000 se incrementan las herramientas de trabajo, las modificaciones que se le pueden realizar, modificaciones no, la personalización que se le puede realizar a nuestra pantalla de Windows y el rendimiento que ésta tiene. Listo, digamos que esta es esos son el cambio como más fuerte que se puede realizar dentro de la historia de Windows sucede acá, entre 98 y 2000. Cambian los iconos, cambia el clic derecho, ya no servía, me parece que en Windows 98 era como para mover el icono y ya.
Ahora el clic derecho tiene opciones, tenemos diferentes programas que ya se pueden instalar, que ya se pueden ejecutar, etcétera. Todo ese tipo de temas cambian del 98 al 2000. Y empieza a suceder una cosa importante en este momento. Inicia un suceso importante que coloca a Windows a trabajar en la seguridad. Y es que empiezan los ataques cibernéticos. ¿Sí? Cuando lanzan el Windows 2000, que ya han avanzado en interfaz gráfica, que han avanzado en el desarrollo, en el rendimiento, en el funcionamiento del sistema operativo, pues empieza, como ya se pueden hacer demasiadas cosas por el computador y se puede guardar demasiada información, empiezan los ataques cibernéticos para captar esa información, captar las claves, manipular los equipos, etcétera. Muchísimas cosas que se pueden realizar. Y empieza el ataque contra Windows de manera pues cibernética en cuanto a virus y demás. Entonces, Windows a partir del Millennium tiene que empezar a mejorar su seguridad, porque es propenso a ataques de virus. Tanto así que en esa época era necesario e indispensable un antivirus externo, ¿no? El antivirus de Windows viene a salir a partir de Windows XP. ¿Listo? Sin embargo, Windows para su versión XP trae ofrece para su descarga el antivirus propio que se llama Microsoft Security Essentials, ¿ok? Pero este antivirus viene con fallas. Y de aquí que el Windows Millennium y el Windows XP fueron los sistemas operativos que más propensos a ataques de virus eran sometidos. Y en esta época, prácticamente que al encontrar un virus, tocaba formatear el equipo para eliminarlo. Sí, porque pues no había de otra. Entonces tocaba formatearlo porque pues eran muy débiles en cuanto a seguridad y para arreglar esos equipos tocaba formatear el equipo, o sea, no había nada más que hacer. ¿Listo, muchachos? Entonces, digamos que esas son unas falencias, entonces las primeras falencias que encontramos en Windows XP es la seguridad. Listo. Pero el rendimiento de este sistema operativo se puede decir que fue el mejor de su época. Incluso actualmente, si ustedes tienen un computador un poco antiguo y ustedes instalan un Windows XP, les funciona mucho mejor que un Windows 7 de pronto.
¿Listo? Incluso aún tenemos máquinas que debido a su antigüedad funcionan muy bien bajo esta versión de sistema operativo. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces seguimos avanzando, pasamos de XP. Bueno, preguntas hasta ahí. Todavía no, todavía no. Se pueden buscar más cosas, se pueden entrar otras cosas, pero todavía no. Listo, continúo entonces. Listo, entonces, pasando de Windows XP, saltábamos entonces a Windows Vista. Y aquí notamos también un cambio grande en cuanto a la interfaz y también un cambio en cuanto al desarrollo del software como tal. ¿Por qué? Entonces aquí, déjenme redacto. Bueno, al pasar de Windows XP a Windows Vista, notamos cambio en la parte gráfica, pero también en su arquitectura. Una cosa importante que olvidé decirles de Windows XP es que en Windows XP es el primer sistema operativo que viene para arquitectura de procesadores de 32 y 64 bits. Eso lo explicaron en los videos los chicos, porque pues yo se los recomendé y eso, yo estuve escuchando los videitos y yo sé que se lo explicaron ellos, entonces ténganlo muy en cuenta. Recuerden que antiguamente, o cuando vimos también procesadores, solo existían procesadores de 32 bits. ¿Sí? Actualmente, por no decir que todos, el 95% son de 64 bits. ¿Listo? Ojo, importante. El procesador de 64 puede correr un sistema de 32. ¿Por qué? Porque el de 64 es más rápido y pues puede correr uno más lento que es de 32, ¿cierto? Pero un procesador de 32 bits no puede ejecutar un sistema ni procesos de 64 bits, porque esa es su máxima velocidad. ¿Ok? El ejemplo que siempre les pongo del carro. Un Ferrari puede andar a 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Pero un Renault 4 no puede andar
a más de 100 kilómetros por hora, porque esa es su velocidad máxima. ¿Listo? ¿Claro? Listo, perfecto. Bueno, yo supongo que los demás también lo tienen claro. Bueno, entonces sigamos. Listo, entonces sigamos con el paso de Windows XP a Vista. Entonces XP a Vista cambian su interfaz gráfica y se supone que hacen un mejor desarrollo para su rendimiento. Pero lamentablemente no funciona de la manera como quería Windows. Perdón, Microsoft. Ok. Y Vista se convierte en una de las peores ediciones de Windows en el mercado. ¿Listo? Al igual que Windows Millennium. Le pasó exactamente lo mismo. ¿Listo? Vista se convierte en las peores ediciones de Windows en el mercado. De allí que el lanzamiento de Windows 7 se hace mucho más rápido que lo que demoró el lanzamiento de Windows Vista después de Windows XP. Por eso es más corto el lanzamiento de Windows 7, porque tenían que recuperarse de las pérdidas que tuvieron con Vista, porque pues salió muy mal ese sistema operativo. Al parecer, el desarrollo de Windows Vista cambió su arquitectura y venía sobrecargado de imágenes en su presentación. Por eso era tan lento también. Y entonces lanzan, después de ese, al ver este fracaso, entonces lanzan a Windows 7. ¿Cierto? Lanzan a Windows 7, el cual conserva la velocidad y rendimiento de XP, pero tiene las mejoras gráficas y de funcionamiento de Vista. Incluso otro de los errores de Windows Vista es que a todo pedía permisos. Para realizar cualquier ejecución pedía permisos. ¿Listo? Y entonces lanzan Windows 7 como una de las mejores versiones, por no decir que la mejor versión que ha sacado Windows hasta este momento. La mejor versión de Windows, ¿sí? ¿Por qué? Porque su interfaz es agradable con el usuario, ¿cierto? Su rendimiento, magnífico.
Incluso se puede decir que con 1 GB de RAM, ese sistema operativo corre muy bien. ¿Cierto? Y pues las prestaciones que brinda este sistema operativo. Ojo, de estos sistemas operativos de Windows 7, de todas sus versiones, la versión que mejor se desempeña, sin importar el equipo, es la versión de Windows 7 Ultimate. ¿Listo? La peor, Starter. Starter es la peor versión. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a dar un datico para que todos lo tengan claro. Starter fue una versión creada para países subdesarrollados que no tienen la capacidad económica para comprar una versión licenciada de Windows. Pero esta versión es la peor versión. ¿Por qué? Se los digo no porque lo diga el internet, sino por experiencia propia. Esta versión, ¿cómo les diría yo? Esta versión ralentiza el rendimiento del equipo. Quita características de personalización. Admite máximo 2 GB de RAM en el equipo. Y solo viene para utilizarse en 32 bits. ¿Qué más quieren que les cuente? Es una versión fatal. Yo, por experiencia, yo tenía un equipo, ¿cómo se llamaba? Yo tenía un equipo mini, de esos portátiles chiquitos, que me lo robaron. Y ese equipo venía con Starter. Ese equipo venía con Starter. Lo actualicé. Ese equipo venía con Starter y era un poco lento. No era malo, pero sí era lento. Le lancé la actualización de Ultimate y el equipo quedó como si tuviera un Core i3. Y eso era un procesador normal, pequeño, no tan rápido. Pero el cambio del sistema operativo mejoró el rendimiento del equipo. ¿Ok? Entonces, por eso es que deben conocer los requerimientos mínimos de cada sistema operativo.
y conocer parte de la historia de estos sistemas operativos para que tengan en cuenta al instalar cuál es mejor. ¿Listo? Bueno, continuemos. A las 10 vamos a sentar un momentico porque van a dar inicio al comité, entonces va a haber un ingreso ahí como rápido. Yo no tengo casos para este comité, entonces pues voy a ver qué es lo que si van a preguntar algo importante y eso, y si no pues dejo ahí escuchando un momento y continúo con ustedes acá. ¿Listo? Entonces íbamos en Windows 7 de las mejores versiones y Windows, no, Microsoft, queriendo innovar, ¿cierto? Se genera una alianza con Nokia, que en ese entonces no había sacado sus celulares con sistema Android, y deciden colocarle el sistema operativo de Windows Phone a los celulares. Ojo que estoy hablando de celulares, ¿no? Ya van a entender por qué les estoy hablando de celulares. Y entonces sacan el Windows Phone y hacen el lanzamiento de Windows 8, ¿correcto? Ojo, ¿qué hay de parecido entre el Windows Phone o esos celulares o el sistema operativo de esos celulares de Nokia al Windows 8? ¿Qué encuentras de parecido entre ellos? La interfaz gráfica era el mismo escritorio. Muy bien. La interfaz gráfica La interfaz gráfica era el mismo escritorio, correcto. O sea, era muy parecido el menú del Windows Phone al menú del Windows 8. ¿Listo? ¿Qué se denomina menú metro? Muy bien, Juan, excelente. Bueno, ¿qué sucede? Que Windows Phone fue desarrollado para interfaz gráfica táctil. Ojo, esto fue desarrollado para dispositivos táctiles. Y entonces se viene la era de los computadores táctiles y lanzan Windows 8 para cualquier computador. Esto para un computador de escritorio con ese menú fue desastroso. ¿Sí? Iniciando que el cambio de Windows 7 a la interfaz de Windows 8 fue abrupto o fue muy brusco, lo cual no le gustó a la gente. Lo cual no le gustó a los usuarios. ¿Listo? Lo cual no le gustó a los usuarios. Y por eso, pues, esta es otra versión que no le da el resultado esperado a Microsoft.
Ese equipito es de los buenos, sí, ese es de los pequeñitos, correcto, ese es el procesador que tenía. Entonces, esta es otra versión que no le ha resultado a Microsoft. Además de la interfaz, debido a que venía para procesadores, para computadores táctiles, y el diseño de ese menú necesitaba unas buenas especificaciones. La máquina necesitaba máquina. Entonces este sistema operativo salió pesado, con el menú totalmente diferente, el rendimiento no era bueno, se bloqueaba, mandaba muchas actualizaciones, etcétera. O sea, no, nada, este tampoco funciona bien. Y vuelve y sucede lo mismo, o sea, vuelve y se repite la historia, como en Vista, como en Windows Vista, y se lanza mucho más rápido la versión actual, que es Windows 10. Ojo, no se salta de Windows 8 a 10 porque, para evitar que se confundieran con Windows 95, 98, etc. Porque inicialmente se iba a llamar Windows 10. Perdón, Windows 9. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Claro, está ahí. Preguntas. Qué raro, Andrés. Ah, ojo, bueno, allá voy con lo de Andrés. Si sucede, ya les voy a decir. Lo de Andrés puede suceder, pero no es porque el sistema operativo sea malo, sino que en vista, perdón, sino que Microsoft, al observar que la gente continúa utilizando el Windows 7 y no se vende el Windows 8, en sus alianzas con los diferentes distribuidores de hardware, crean piezas que vienen para configurarse, a eso se le denominan drivers, para configurarse solo a partir de Windows 8 en adelante. Por eso es posible que en estos equipos que vienen con Windows 8 y se trataban de bajar a 10, a 7, perdón, se tratan de bajar a 7, no funcionaran bien. Y muchas veces
no reconocían el audio, se veían lentos, porque los drivers, programas o conexión entre la BIOS y el sistema operativo no eran permitidos. Todo esto se denomina táctica de mercadeo, ¿sí? Hacen que obligatoriamente las cosas se vuelvan obsoletas, ¿cierto? Para que no continúen en el mercado y se vea en la obligación de comprar otro equipo. ¿Claro? Sí, tranquilos, yo les voy a enseñar todo eso. Ustedes tranquilos, aquí estamos apenas socializando sistemas operativos. Chicos, los voy a dejar unos minutos, por favor, no se me desconecten. Repasen un poquito porque finalizamos con Windows 10, la socialización, y les voy a empezar a hacer preguntas porque a partir de mañana empezamos las prácticas virtuales y pues necesito que tengan los conceptos claros. Entonces la persona que va saliendo con los conceptos claros, que me responde bien las preguntas, la voy agendando en las primeras horas de citación porque lo vamos a hacer por grupitos pequeños para que nos quede bien claro todo lo que se tiene que hacer. ¿Listo? Entonces repasen un poco y ya ahorita nos vemos en unos minuticos, por favor. Listo, muchachos. Entonces, bueno, terminando ya para terminar, entonces entramos con Windows 10. Eh, pues Windows 10 es la actualización después de ese, entre comillas, digamos que fracaso que viene de Windows 8, ¿cierto? Y pues este sistema operativo presenta mejoras en cuanto a su rendimiento y volvemos al menú clásico de Windows, ¿cierto? Entonces es como retroceder un poco, ¿no? Listo. Entonces, pues eso es lo que hace Windows 10. Igual tiene todas sus versiones. De todas sus versiones, la mejor versión es la versión Windows 10 Pro. ¿Listo? Esa es la que mejor rendimiento da, la que mejor desempeño da, la que mejor funciona, la que más rápido funciona, etcétera. ¿Listo? Esa es la mejor versión de Windows 10 que funciona actualmente en el mercado. Tenemos un problema con este Windows y son las numerosas actualizaciones. ¿Listo? El problema de este Windows son las numerosas actualizaciones. Hay una opción para desactivarlas, pero el usuario, si no tiene cuidado, las puede activar sin querer. Y algunas veces estas actualizaciones presentan errores con el tiempo. ¿Listo? Esa es la falencia que he visto en Windows 10. Y como ventaja,
el antivirus que trae Windows 10 es mucho más robusto que todos los anteriores. Adicional, trae el antivirus adicional trae verificación de virus en páginas y en archivos para descargar. Eso lo veremos cuando veamos antivirus. ¿Listo? Claro, muchachos. ¿Preguntas? Bueno. Actualmente, entonces para responderle a Brian, actualmente 10 porque 7 ya perdió la actualización. ¿Sí? Actualmente 10. 7 fue el mejor. Pero como ya perdió el soporte, pues hay programas que no se ejecutan bien en él. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, hasta aquí hacemos la socialización. Les voy a hacer unas preguntas y el que responda afirmativamente, perdón, de manera correcta y primero lo voy a ir registrando para el inicio de las clases de prácticas en los primeros grupos. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque pues las primeras personas pues, van a tener más tiempo para desarrollar actividades que las que van siguiendo. Entonces por eso necesitaba que repasaran. ¿Listo? Entonces hasta aquí voy a dejar esta grabación y ya arrancamos con las preguntas.